Algunos armats a la guerra, algunos hi pateixen fort. La força del dret és vençut, s'acosta el vell temps de la pau. Salud y República, camaradas. Salud y República Socialista Catalana, libre e independiente. Rescato de nuestra tradición ese viejo saludo actualizado para enseguida haceros unas indicaciones instrumentales. La clave es la de que no necesitáis tomar apuntes. Para aprovechar al máximo el tiempo de que dispongo, voy a leer mi lección, y el texto de la misma está a vuestra disposición en la web de la universidad. Luego os daremos el URL para que os la podáis bajar, archivar e imprimir. Voy a leer muchos fragmentos de Lenin, porque es Lenin el que va a daros esta lección a través de mi voz ahora y luego de mis textos escritos. Tenéis reseñadas las citas de Lenin que voy a hacer, tanto respecto de sus ediciones impresas como de las direcciones electrónicas, el URL de las webs en la que se pueden encontrar. Así pues, os repito, no necesitáis tomar apuntes. Así podréis dedicar toda vuestra atención a seguir los textos de Lenin que voy a leer y a comentar. Antes, solo unas palabras previas de agradecimiento a las y los camaradas de la Universitat Comunista dels Països Catalans por haberme invitado por cuarto año consecutivo a participar en sus tareas. Entiendo mi presencia aquí como un ejercicio del propósito de la Universitat Comunista dels Països Catalans, tal y como acertadamente se formula en el espléndido proemi que figura en su web. A nuestra Universidad Comunista de los Países Catalanes no ha de haber nunca ni profesores que lo saben todo, ni alumnos ignorantes que no saben nada. Hemos de aprender todos de todos, ligando desde el primer día de nuestra actividad académica la generalidad y la abstracción de los conocimientos del marxismo con la particularidad de nuestras experiencias políticas y militantes. Entended vosotros mi presencia como la aportación de un comunista independentista vasco de 73 años que tiene a las espaldas 55 años de lucha teórica y práctica. Mi primer choque físico con la policía del genocida Franco se produjo en Madrid en febrero de 1956, en la primera rebelión estudiantil de masas durante la dictadura que provocó el cierre de la Facultad de Derecho durante meses y el cese de 2 ministros. Y luego, 2 años después, mi buena suerte me libró de la explosión de una bomba falangista que destrozó mi despacho de la facultad. Y ya tengo 30 años de militancia en Euskal Herria, en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Puede decirse que llego hoy a esta universidad desde la línea del Frente Vasco contra el subimperialismo capitalista español. Porque hoy todo Euskal Herria Sur es un frente contra la salvaje ofensiva desencadenada por el gobierno español contra la izquierda independentista vasca. Vivimos en un estado de excepción no declarado oficialmente, pero ferozmente activo. Las ilegalizaciones son tan insensatamente arbitrarias y casi omnicomprensivas que realmente no sé cuántas veces soy ilegal,
como ex militante de Ribatasuna, como ex militante de Euskal Herritarrok, como militante actual de Batasuna, como ex abogado de Gestoras Pro Amnistía, como colaborador actual de Askatasuna, como editor de la web Basque Rednet, como colaborador asiduo de Egin Irratia, como miembro del movimiento ecologista Eguzki, como miembro del movimiento contra la tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Las detenciones arbitrarias, las ferocísimas e intolerables torturas, las violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos, el acoso y las cargas policiales son pan de cada día en nuestras calles. Vengo de ese frente con el ánimo alegre. Vengo con la humildad que, según Teresa de Ávila, consiste en decir la verdad, para ufanarme en constatar que ninguna otra fuerza política actual en la Unión Europea había podido conseguir nuestros resultados, 140.000 votos en las últimas elecciones europeas en el verano del año pasado, en las condiciones en las que nosotros los hemos logrado, ilegalizadas decenas de nuestras organizaciones, sin sedes, sin poder tener cuentas bancarias, habiendo sido encarcelados centenares de dirigentes y de cuadros relevantes, criminalizadas y perseguidas judicial y policialmente nuestras ruedas de prensa, nuestras reuniones, nuestras manifestaciones, detenidos o identificados y multados nuestros pegadores de carteles o colocadores de pancartas, nuestros transportistas de carteles o panfletos, teniendo que buzonar a mano nuestros mensajes a los electores, padeciendo no ya el boicot, sino la furiosa acometida de la práctica totalidad de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Así vengo, pues, a la Universitat Comunista dels Països Catalans, con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, con nuestro talante de siempre, alegres y combativos. Gracias por invitarme. Y empezamos con Lenin y con el imperialismo. Y empezamos hablando de la ferocidad sanguinaria y estratégica del imperialismo capitalista. Es fundamental, siempre, en toda pelea, conocer al adversario, conocer al enemigo. Fijaos bien, en el capítulo 24 del libro primero del Capital, titulado La llamada acumulación originaria, Marx sentencia que, en general, la esclavitud disfrazada de los asalariados en Europa exigía, a modo de pedestal, la esclavitud sans phrase desembozada en el Nuevo Mundo. Si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza a los pies. Los tesoros expoliados fuera de Europa, directamente por el saqueo, por la esclavización y las matanzas con rapiñas, refluían a la metrópoli y se transformaban allí en capital. Y sigue diciendo Marx, el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las islas orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Pisándoles los talones hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas, con la redondez de la tierra como escenario. Se inaugura con el alzamiento de los Países Bajos y su separación de España. Adquiere proporciones ciclópeas
en la guerra antijacobina llevada a cabo por Inglaterra y se prolonga todavía hoy en las guerras del opio contra China. Los diversos factores de la acumulación originaria, sigue Marx, se distribuyen ahora en una secuencia más o menos cronológica, principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. En Inglaterra, a fines del siglo XVII, se combinan sistemáticamente en el sistema colonial, en el de la deuda pública, en el moderno sistema impositivo y el sistema proteccionista. Estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal. Pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad para fomentar, como en un invernadero, el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de la historia, es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. Yo mismo, en mi libro Negación vasca radical del capitalismo mundial, he precisado algunos detalles del salvajismo imperialista español en la realización de esa acumulación originaria, concretando lo que ese capitalismo real le hizo a los pobladores del continente cuando los españoles lo encontraron, lo que el capitalismo real le hizo al continente para convertirlo precisamente en lo que llamamos América Latina. Pero vale la pena, como mínima compensación a tanta desvergonzada desfachatez como hemos tenido que soportar durante el año del quinto centenario, que le dediquemos unos minutos al tema. Gracias al saqueo del oro y la plata americanos, desde 1492 hasta 1660 se aumentaron en una quinta parte las existencias europeas de oro y se multiplicaron por 4 las de plata. En otros 120 años, de 1700 a 1812, proporcionaron a Europa, sobre todo a Inglaterra, otras 442 toneladas de oro brasileño. Esos 2 saqueos, esos 2 robos, fueron decisivos para facilitar la base monetaria necesaria para la circulación que hizo posible precisamente que cuajara y se desarrollara la economía mundo europea capitalista. Las matanzas directas de indígenas y las indirectas, pero bien reales, provocadas por las epidemias y la exterminación por trabajos forzados, eliminaron físicamente decenas y decenas de millones de indios americanos. Has oído bien. He dicho eliminar físicamente, provocar la muerte de decenas y decenas de millones de seres humanos. Voy a citarte solo 3 de esas matanzas. Primero, en México, la población real cayó de 25 millones en 1519, antes de llegar Cortés, a 1 solo millón en 1605. El cronista oficial, Fernández de Oviedo, en segundo lugar, cifró en 2 millones los indios muertos o deportados como esclavos en solo 28 años en la Castilla del Oro, Centroamérica. Tercero, hoy día en Brasil queda solo la 20ª parte de los 5 millones de indios que lo poblaban cuando llegaron los portugueses. ¿Has oído alguna vez la frase «vale un Potosí»? No es hoy de uso frecuente, pero no es imposible que la hayas oído alguna vez. Se emplea cuando el que la usa quiere expresar que una persona o una cosa o un negocio tiene un inmenso valor. Escúchame ahora, bien, porque creo que te conviene enterarte de la inmunda, de la execrable, de la asquerosa, de la criminal historia que se encierra en esa frase. Potosí es una ciudad de Bolivia. En 1987 la UNESCO la declaró
a ella y a la montaña al cobijo de cuya falda se halla, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Pero es también el nombre de un horrendo crimen perpetrado por el capitalismo europeo mediante el uso criminal de la fuerza del Estado español. Un crimen de mayores dimensiones que el Holocausto judío perpetrado en la Segunda Guerra Mundial por otro Estado capitalista, el nazi alemán. Entérate primero de que la ciudad de Potosí es una de esas extravagancias, una de esas rarezas, uno de esos aparentes absurdos que el capitalismo ha generado. No existía cuando Colón llegó a América. Hubo que esperar hasta el 1 de abril de 1545 para que el virreinato de España tomara posesión de aquella montaña en nombre de Dios y de la corona de España. Y sin embargo, en 1573, la ciudad de Potosí, levantada en aquella montaña, tenía 120.000 habitantes, igual que el Londres de la época, y más que Ámsterdam, que París, que Roma, que Madrid o que Sevilla en aquellas mismas fechas. Y hacia 1650 sumaba 160.000 habitantes, todo lo cual parece patentemente absurdo si uno sabe que Potosí está a más de 4.000 metros de altitud, a más de 400 kilómetros en línea recta de la costa del Pacífico y separada de él por la cordillera de los Andes, en un páramo frío, desolado y estéril que plantea pavorosos problemas de aclimatación, de asentamiento y de abastecimiento. Ese absurdo tiene, claro está, una explicación, la de que el Cerro de Potosí estaba produciendo a primeros del siglo XVII quizá hasta el 80% de toda la plata obtenida en el Perú español y la mitad de toda la plata producida en el mundo en aquella época. 5.000 socavones hicieron abrir los súbditos del Estado español en el Cerro Rico de Potosí para explotar sus minas de plata. Y 6.500 hogueras, 6.500 fogatas encendidas en sus laderas producían constantemente emanaciones del mercurio, que en ellas se usaba para extraer la plata del mineral arrancado de las minas. Hizo falta una inmensa cantidad de trabajo para hacer todo eso. Y por ello fueron miles y miles y miles y miles de indios los arrancados de las comunidades agrícolas por las Fuerzas Armadas españolas y llevados con sus mujeres y niños para ser trabajadores forzosos en esas minas y en esas fogatas. Y morían como moscas. Ahora bien, entre aquellas bestiales individuos que así exterminaban a los indios, hubo algunas personas honradas. Y por eso hubo inútiles denuncias de aquella horrenda situación de Potosí al Consejo de Indias. Por ejemplo, la del dominico Fray Domingo de Santo Tomás en 1550, nada más abrirse las minas, en las que se decía que Potosí era una boca del infierno, que anualmente tragaba indios por millares y millares, y que los rapaces mineros trataban a esos indios como animales sin dueño. En 300 años, 8 millones de vidas de indios se quemaron en el Cerro Rico de Potosí, según las cuentas de Josia Konder. Escucha, aunque ahora estamos hablando de la América Latina, me parece necesario hablarte un minuto de la otra América, solo para que tengas en cuenta que el genocidio cometido por los Estados español y portugués ha tenido su réplica en el genocidio cometido por el inglés y continuado por sus colonos cuando se separaron de la corona inglesa creando a los Estados Unidos. En sus territorios, los nativos eran fundamentalmente cazadores nómadas y por ello
mucho menos numerosos que los agricultores sedentarios mexicanos o sudamericanos. Pero el récord genocida de los colonizadores primero ingleses y luego norteamericanos sobre esa menor población no tiene nada que envidiar al español o portugués. Consistió en hacer bajar la población de sus indios de 10 millones a solo 200.000. Lógico, si tienes en cuenta que un hombre tan venerado como el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, afirmaba que los indios poseían, comillas, nada humano salvo la forma, comillas. A partir de esta primera panorámica, vamos a ver un hecho crucial, el de que el capitalismo ha hecho ricos a los países del norte porque ha hecho pobres a los países del sur. La violencia capitalista ha hecho ricos a los países capitalistas, el ahora llamado norte, porque ha hecho pobres a los países que colonizaron, ahora llamados sur. Reproduzco aquí el aporte de datos de mi libro Negación vasca radical del capitalismo mundial. La última versión, te repito, de esta serie de engaños lingüísticos es la que usa los términos norte y sur. John Sobrino, ese jesuita vasco que tuvo la fortuna de salvarse de la matanza de sus compañeros perpetrada en la Universidad de San Salvador por los militares salvadoreños asesinos, entrenados y dirigidos por los yanquis que conocían el plan asesino, se niega a hablar de norte y sur porque dice que esas palabras son demasiado débiles e inducen error. Y en vez de decir sur, dice pueblos crucificados. Y en vez de decir norte, dice crucificadores, enfatizando que en América Latina la gran estructura crucificadora de los pobres ha sido el capitalismo. Excuso decirte que me consta que tiene toda la razón. Yo he usado aquí, y voy a seguir usando después en estas cintas, los engañosos términos de norte y sur, por razones de eficacia, porque muchos de los datos que puedes haber oído o leído sobre las situaciones de necesidad y de pobreza usan esa terminología, y te será más fácil encajarlas en lo que te voy contando si sigo utilizando los términos norte y sur. Pero te pido que hagas un esfuerzo para recordar, cada vez que hablemos de norte y sur, que esos términos son engañosos, que disimulan y disfrazan la realidad, que empujan a hacerse con una falsa comprensión de la realidad. El sur era más rico que el norte. Recuerda los datos que contemplamos en la cinta anterior. Te dije que en 1988 los países del norte acapararon el 85% del Producto Bruto Mundial, mientras que los países del sur no sumaban más que el 15%. Los países del norte sumaron en 1988 más de 15 billones y medio de dólares, 15.659.590 millones de dólares, frente a los menos de 3 billones de dólares que sumaron los del sur. Los ingresos del norte fueron así, en 1988, los ingresos del sur multiplicados por 5,6. Por cada dólar del sur logró el norte algo más de 5,5 dólares. Pues bien, en 1750 las cosas eran al revés. El sur sumaba el 77% del Producto Mundial, mientras que el norte se quedaba con el 23%. Los ingresos del sur eran los del norte multiplicados por 3,3. Por cada dólar del norte logró el sur
algo más de $3,1. Y durante siglo y medio, el sur siguió logrando más parte del Producto Mundial que el norte. El sorpaso, el adelantamiento del sur por el norte, solo se produjo tan relativamente cerca como en el año 1900. Atiéndeme bien, porque voy a darte los detalles del proceso de los últimos 250 años. Me parece importantísimo que te enteres de la auténtica sucesión de los acontecimientos para que te puedas desembarazar de esa falsa versión que te pinta un sur torpe que no ha sabido salir de pobre. Verás, todos los datos han sido calculados en dólares y en precios de los Estados Unidos de 1960, para que puedan hacerse comparaciones de país a país y de año a año. Cuando ahora digamos norte, nos estamos refiriendo al bloque compuesto por la Europa Occidental, la URSS, América del Norte y Japón, mientras que cuando digamos sur, estamos refiriéndonos al resto del mundo. Los datos son estos. En 1750, el Producto Nacional Bruto del norte era de 35.000 millones de dólares de 1960, frente a 120.000 millones del Producto Nacional Bruto del sur. El norte tenía el 23% y el sur el 77% del Producto Nacional Bruto mundial. En 1860, el Producto Nacional Bruto del norte era de 115.000 millones de dólares de 1960, frente a 165.000 millones del sur. El norte tenía el 41% y el sur el 59% del Producto Nacional Bruto mundial. En 1900, el Producto Nacional Bruto del norte era de 290.000 millones de dólares de 1960, frente a 188.000 millones del sur. El norte tenía ya el 61% y el sur el 39% del Producto Nacional Bruto mundial. En 1976, redondeando las cifras, el Producto Nacional Bruto del norte era de 3 millones de dólares, frente a 1 billón del sur. El norte tenía el 75% y el sur el 25% del Producto Nacional Bruto mundial. Dicho sea, entre paréntesis, el 23% de la población mundial que vivía en el norte acaparó en 1988 el 85% del Producto Bruto mundial, mientras que el 77% que malvivía en el sur tenía que repartirse el 15% de ese producto. Y en 1992, solo 4 años después de ese 1988, el 20% de la humanidad, su quinta parte enriquecida, acumulaba ya el 83% de los ingresos totales del mundo, mientras que el 80% restante de los humanos del planeta tenían que arreglárselas con solo el 17% de los ingresos mundiales. Y los datos son aún peores hoy, en 2010. ¿Ves cómo es falso que el sur haya sido siempre pobre? ¿Ves cómo la impresionante ventaja del norte sobre el sur no es natural? Hace un siglo y 10 años, estaban empatados. El adelantamiento del sur por el norte se produjo entre 1880 y 1900. ¿Ves cómo lo que ha sucedido es que el sur se ha hecho pobre mientras que el norte se ha hecho rico? Las inestimables y clarificadores cálculos del estudio del profesor Paul Weyrauch, del que acabo de citarte los anteriores, permiten todavía precisar más nítidamente las cosas, porque Paul Weyrauch ha calculado también las rentas per cápita, el Producto Nacional Bruto por habitante, de forma que podamos comparar niveles de vida de los distintos países en el pasado. En 1800, América del Norte ya superaba a Europa Occidental,
con una renta per cápita de $266 frente a 213. Pero China superaba con $228 per cápita a los 213 de Europa Occidental. Y si Francia tenía en el periodo 1781-1790 una renta per cápita de 170 a $200, la India tenía de 160 a 210 en 1800. Lo que sucedió es que luego, precisamente cuando y porque la economía mundo capitalista subyugó y dominó y explotó a la India y China, China y la India se empobrecieron. China bajó ya a $204 de renta per cápita en 1860 y a 170 en 1950. La India bajó en 1900 al nivel de 140 a 180. De forma que no se trata solo de que antes el sur fuera más rico que el norte, ni siquiera se trata solo de que el sur se empobreció, mientras que el norte se enriqueció. Lo importante es que el norte se hizo rico porque empobreció al sur. El capitalismo ha hecho ricos a los países del norte porque ha hecho pobres a los países del sur. ¿Ves cómo lo que pasa es que donde se dice el norte, habría que decir los países enriquecidos por el capitalismo? Y donde se dice el sur, habría que decir los países empobrecidos por el capitalismo. Este breve repaso de los datos históricos de la evolución del capitalismo por países y por continentes es el pórtico que nos lleva a la decisiva obra de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, esbozo popular. Repito, el adelantamiento del sur por el norte, de los países crucificados por los países crucificadores, se produjo entre 1880 y 1900. Como hemos visto antes, no se trata solo de que la violencia imperialista de los países capitalistas les acompañe desde los primeros tiempos del capitalismo. Es que, como subrayó Marx, y he citado antes, esa violencia imperialista fue la partera del capitalismo. Fue la herramienta que permitió nacer y crecer al capitalismo, al modo de producción capitalista. Sucesivamente el Imperio Español primero, el Imperio de la República Holandesa después y el Imperio Inglés a continuación fueron ejerciendo la violencia necesaria para que creciera y se desarrollara el capitalismo. Lo que es muy importante retener es el hecho de que la acumulación de riqueza de los países capitalistas extraída al resto de los países del mundo consiguió el récord de superar a la de estos precisamente en el periodo 1880-1900. ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Qué sucedió en esos 20 años? Sucedió la salida imperialista de la gran crisis económica capitalista mundial iniciada en 1873. Esas crisis están inscritas en el ADN del sistema capitalista. Suponen la superposición de una sobrecapacidad de producción y de oferta de mercancías con una infracapacidad de demanda solvente, es decir, de demanda que pueda pagar. La raíz de la aberrante construcción del modo de producción capitalista está en que es un sistema que empuja continuamente a los capitalistas para que aumenten su capital. Un empresario capitalista es alguien que está constantemente pensando cómo pagar menos a sus obreros por su trabajo y cómo vender más caro lo que sus obreros producen.
Y está constantemente pensando en eso, porque si no lo consiguen, si no consigue pagar cada vez menos a sus obreros y cobrar cada vez más por lo que sus obreros producen, sencillamente se arruina, deja de ser capitalista. Si solo unos pocos de los empresarios consiguieran ese desideratum, ese pagar cada vez menos a los obreros y ese vender cada vez más caro lo que sus obreros producen, no habría problema. No habría problema. El problema es que el conjunto de los obreros es también, grosso modo, el conjunto de los que consumen los productos. Y el problema es que a la larga, digamos cada 50 años, la gran mayoría de los capitalistas consiguen eso, pagar menos a sus obreros por lo que trabajan y cobrar más caro por lo que producen. Y al bajar el conjunto de los salarios, baja la capacidad de compra y baja también inevitablemente la demanda de los bienes producidos. ¿Qué sucede? Sucede que los capitalistas despiden trabajadores, mandan trabajadores al paro y aumenta el paro. Y eso disminuye más la demanda y aumenta a su vez el número de despedidos y el círculo sigue dando vueltas y se produce la coincidencia de sobrecapacidad de producción de mercancías con la infracapacidad de demanda solvente, de demanda que pueda pagar esas mercancías. ¿Cómo salió el capitalismo de esa crisis económica mundial comenzada en 1873? Mediante la expansión imperialista sobre extensas tierras de África y Asia del Sudeste, de las que arrancar riquezas minerales y convertir a nutridas poblaciones en esclavos de los que extraer plusvalía, imponiéndoles por la fuerza salarios bajos y aplicando la ley del valor mundializado. Amén de reforzar la explotación neocolonial de los trabajadores de la América Latina. Entre 1880 y 1902, el Imperio Británico se apodera de otros 14 millones de kilómetros cuadrados. Francia, Alemania, Italia, Bélgica y hasta la débil España participan en el reparto de África acordado en la Conferencia de Berlín. Los dirigentes de los países capitalistas utilizaron el truco de repartir entre sus obreros europeos, norteamericanos, japoneses, australianos, neozelandeses, una parte de esa rapiña de plusvalía para meterles dinero en el bolsillo. Lo hacen de dos formas: directamente subiendo sus salarios, indirectamente inventando, el más listo de ellos, el canciller alemán Bismarck, el llamado estado de bienestar, pagándoles seguros de sanidad, de vejez, etc., consiguiendo con ello una doble ventaja: A, que aumentan su consumo y revitalizan así la demanda de mercancías y permiten salir de la crisis, y B, corrompen a la aristocracia obrera del mundo, cortándoles las uñas a los partidos y sindicatos socialdemócratas. Dicho sea entre paréntesis, un truco similar, combinado con el gasto en producción de bienes de destrucción para la guerra, permite a partir de 1940 y después de 1945 salir de la siguiente crisis económica mundial de 1929. El problema es que la actual crisis desencadenada en 1967-1973 ya no tiene esa salida, y por eso los capitalistas llevan ya años desmantelando por la violencia el mal llamado estado de bienestar. Por eso los estados del centro capitalista
han empezado a aumentar la explotación de sus propios obreros. Por eso están convirtiendo los empleos fijos en temporales y precarios. Por eso están aumentando el paro, despidiendo mujeres, jóvenes y viejos. Por eso están anulando y rebajando lo que fueron conquistas de su proletariado en el pasado. Por eso están recortando los gastos de la seguridad social, haciendo pagar las medicinas. Por eso están aumentando en flecha los pobres y miserables en las mismísimas calles de las poderosísimas ciudades capitales de ese capitalismo real tan triunfante. Ahora bien, en 1916 hay un comunista genial que es capaz de comprender el fenómeno de la salida de la crisis económica mundial de 1873 y de comprender que esa salida se ha producido mediante el crecimiento y expansión del imperialismo capitalista, exacerbando y extendiendo a toda la superficie del planeta un imperialismo de nuevo cuño y de cualidad diferente. Y ese comunista, capaz de entender y de comprender eso, se llama Lenin y escribe un libro clave. El imperialismo, fase superior del capitalismo, esbozo popular. Escrito en ruso, en el exilio en Zúrich, en enero-junio de 1916. Es importante señalar que ese libro fue escrito para pasar la censura zarista y no rectificado al editarlo después de la Revolución de Febrero de 1917. En el propio prefacio, en el propio prólogo, Lenin señala esa característica de libro rebajado para poder pasar la censura zarista. Por eso el propio Lenin recomienda acudir a otros escritos suyos de la misma época, de los mismos años, acerca de la naciente tendencia del economismo imperialista o el imperialismo y la escisión del socialismo. En definitiva, Lenin toma el pulso a la realidad de los últimos 30-40 años, reconoce una nueva forma de funcionar del capitalismo, que es el imperialismo, y identifica bien los mecanismos, las mecánicas, las finalidades, los objetivos y las consecuencias. La definición de Lenin del imperialismo es magistral. Dice: el imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, en que ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Voy a leeros la síntesis de ese libro, escrita por el propio Lenin, y que es mejor que el propio libro, porque está liberada de la censura, autocensura de Lenin por miedo a la censura zarista, puesto que este prólogo está escrito en 1920. Y porque en 1920 incorpora el conocimiento por Lenin de los procesos transcurridos desde que escribió su libro en 1916. Dice Lenin: en esta obra hemos probado que la guerra de 1914-1918 ha sido de ambos lados beligerantes una guerra imperialista, esto es, una guerra de conquista, de bandidaje y de robo, una guerra por el reparto del mundo, por la partición y el nuevo reparto de las colonias, de las esferas de influencia del capital financiero, etc. Pues la prueba del verdadero carácter social, o mejor dicho, del verdadero carácter de clase de una guerra, no se encuentra, claro está, en la historia diplomática de la misma,
sino en el análisis de la situación objetiva de las clases dirigentes en todas las potencias beligerantes. Para reflejar esa situación objetiva, no hay que tomar ejemplos y datos aislados. Dada la infinita complejidad de los fenómenos de la vida social, se puede siempre encontrar un número cualquiera de ejemplos o datos aislados susceptibles de confirmar cualquier tesis, sino indefectiblemente el conjunto de los datos sobre los fundamentos de la vida económica de todas las potencias beligerantes y del mundo entero. Me he apoyado precisamente en estos datos generales irrefutables al describir el reparto del mundo en 1876 y en 1914, y el reparto de los ferrocarriles en todo el globo en 1890 y en 1913. Los ferrocarriles constituyen el balance de las principales ramas de la industria capitalista, de la industria del carbón y del hierro, el balance y el índice más notable del desarrollo del comercio mundial y de la civilización democrático-burguesa. En los capítulos precedentes de este libro exponemos la conexión entre los ferrocarriles y la gran producción, los monopolios, los sindicatos patronales, los cárteles, los trusts, los bancos y la oligarquía financiera, la distribución de la red ferroviaria, la desigualdad de esa distribución y de su desarrollo constituyen el balance del capitalismo moderno monopolista en la escala mundial. Y este balance demuestra la absoluta inevitabilidad de las guerras imperialistas sobre esta base económica, en tanto que subsista la propiedad privada de los medios de producción. La construcción de ferrocarriles es en esencia, en apariencia, una empresa simple, natural, democrática, cultural, civilizadora. Se presenta como tal ante los ojos de los profesores burgueses, pagados para embellecer la esclavitud capitalista, y ante los ojos de los filisteos pequeño-burgueses. En realidad, los múltiples lazos capitalistas, por medio de los cuales esas empresas se hallan ligadas a la propiedad privada sobre los medios de producción en general, han transformado esa construcción en un medio para oprimir a 1.000 millones de seres en las colonias y en las semicolonias, es decir, a más de la mitad de la población de la tierra en los países dependientes y a los esclavos asalariados del capital en los países civilizados. La propiedad privada, fundada en el trabajo del pequeño patrono, la libre concurrencia, la democracia, todas esas consignas por medio de las cuales los capitalistas y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos, pertenecen a un pasado lejano. El capitalismo se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados. Este botín se reparte entre 2 o 3 potencias rapaces de poderío mundial, armadas hasta los dientes: Estados Unidos, Inglaterra, Japón, que por el reparto de su botín arrastran a su guerra a todo el mundo. Es útil hacer un paréntesis en este momento en la lectura del texto de Lenin para indicar que si en 1920 él está hablando de que hay 1.000 millones de oprimidos, que son más de la mitad de la población de la Tierra, en el momento presente estamos acercándonos a sumar 6.890 millones de personas en este mes de noviembre de 2010. Y que si entonces era más de la mitad de la población estaba oprimida, en el momento actual son los oprimidos se han multiplicado por más de 5, son más de 5.000 millones, son cerca de 6.000 millones de personas las oprimidas bajo el planeta, en todo el planeta, bajo una minoría de menos de 1.000 millones de personas que forman parte de las clases
explotadoras y opresoras y las clases de apoyo de esos explotadores. Sigue Lenin. La paz de Brest-Litovsk, dictada por la monarquía alemana, y la paz aún más brutal e infame de Versalles, impuesta por las repúblicas democráticas de América y de Francia, y por la libre Inglaterra, democráticas y libre, entre comillas, han prestado un servicio extremadamente útil a la humanidad, al desenmascarar al mismo tiempo a los culíes de la pluma a sueldo del imperialismo y a los pequeños burgueses reaccionarios, aunque se llamen pacifistas y socialistas, que celebraban el wilsoniano y trataban de hacer ver que la paz y las reformas son posibles bajo el imperialismo. Decenas de millones de cadáveres y de mutilados, víctimas de la guerra, esa guerra que se hizo para resolver la cuestión de si el grupo inglés o el alemán de bandoleros financieros recibiría una mayor parte del botín, y encima estos dos tratados de paz, entre comillas, hacen abrir con una rapidez desconocida hasta ahora los ojos de millones y decenas de millones de hombres atemorizados, aplastados, embaucados y engañados por la burguesía. Sobre la ruina mundial creada por la guerra, se agranda así la crisis revolucionaria mundial, que por largas y duras que sean las peripecias que atraviese, no podrá terminar sino con la revolución proletaria y su victoria. El manifiesto de Basilea de la Segunda Internacional, que en 1912 caracterizó precisamente la guerra que estalló en 1914 y no la guerra en general, hay diferentes clases de guerra, hay también guerras revolucionarias, ha quedado como un monumento que denuncia toda la vergonzosa bancarrota, toda la traición de los héroes de la Segunda Internacional. Por eso uno el texto de ese manifiesto como apéndice a esta edición, advirtiendo una y otra vez a los lectores que los héroes de la Segunda Internacional rehuyen con empeño todos los pasajes del manifiesto que hablan precisa, clara y directamente de la relación entre esta guerra que se avecinaba y la revolución proletaria, con el mismo empeño con que un ladrón evita el lugar donde cometió el robo. Hemos prestado en este libro una atención especial a la crítica del kautsquismo, esa corriente ideológica internacional representada en todos los países del mundo por los teóricos más eminentes, entre comillas, por los jefes de la Segunda Internacional, Otto Bauer y Zia en Austria, Ramsay MacDonald y otros en Inglaterra, Albert Thomas en Francia, y por un número infinito de socialistas, de reformistas, de pacifistas, de demócratas burgueses y de clérigos. Esa corriente ideológica, de una parte, es el producto de la descomposición, de la putrefacción de la Segunda Internacional, y de otra es el fruto inevitable de la ideología de los pequeños burgueses, a quienes todo el ambiente les hace prisioneros de los prejuicios burgueses y democráticos. En Kautsky y la gente de su calaña, tales concepciones significan precisamente la abjuración completa de los fundamentos revolucionarios del marxismo, defendidos por Kautsky durante decenas de años, sobre todo, dicho sea de paso, en lucha contra el oportunismo socialista de Bernstein, Millerand, Hickman, Gompers. Por eso no es un hecho casual que los kautskistas de todo el mundo se hayan unido hoy práctica y políticamente a los oportunistas más extremos a través de la Segunda Internacional o Internacional Amarilla y a los gobiernos burgueses a través de los gobiernos de coalición burgueses con participación socialista. Es menester decir unas palabras a propósito del capítulo 8, el parasitismo y la descomposición del capitalismo. ¿Dónde está la base económica de este fenómeno histórico mundial? Se encuentra precisamente en el parasitismo y en la descomposición del capitalismo, inherentes a la fase histórica superior, es decir, al imperialismo. Como lo demostramos en este libro, el capitalismo ha destacado ahora un puñado, menos de una décima parte de la población de la Tierra, menos de un quinto, calculando por todo lo alto, de estados particularmente ricos y poderosos que saquean a todo el mundo con el simple recorte del cupón. La exportación de capital da ingresos que se elevan a 8 o 10.000 millones de francos anuales, de acuerdo con los precios antes de la guerra y según las estadísticas burguesas de entonces. Naturalmente esto representa ahora mucho más. Es evidente que una superganancia tan gigantesca, ya que los capitalistas se apropian de ella
además de la que exprimen a los obreros de su propio país, permite corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Los capitalistas de los países avanzados los corrompen y lo hacen de mil maneras, directas, indirectas, abiertas y ocultas. Esta capa de obreros aburguesados o de aristocracia obrera, completamente pequeños burgueses en cuanto a su manera de vivir, por la cuantía de sus monumentos y por toda su mentalidad, es el apoyo principal de la Segunda Internacional y hoy día el principal apoyo social, no militar, de la burguesía. Pues estos son los verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, los lugartenientes obreros de la clase capitalista, los verdaderos portadores del reformismo y del chauvinismo. En la guerra civil entre el proletariado y la burguesía se ponen inevitablemente en número no despreciable al lado de la burguesía, al lado de los versalleses contra los comuneros. Sin haber comprendido las raíces económicas de este fenómeno, sin haber alcanzado a ver su importancia política y social, es imposible dar el menor paso hacia la solución de las tareas prácticas del movimiento comunista y de la revolución social que se avecina. El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Esto ha sido confirmado en una escala mundial desde 1917. Y ahí acaba el prólogo, síntesis de Lenin de su obra clave de El imperialismo, fase superior del capitalismo. En el texto escrito que se os facilitará y que está en la web de vuestra Universidad Comunista de los Países Catalanes, hay una guía elaborada por mí de 15 temas concretos que deben ser estudiados en la lectura del libro de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, para cada uno de los cuales se indican las páginas concretas del libro de Lenin. Y vamos a parar para dedicar 8 minutos de tiempo a descanso, a que fuméis un cigarrillo, a salir un momento del aula. A continuación, de ese descanso de 8 minutos, pasaremos a estudiar el imprescindible corolario de la teoría del imperialismo de Lenin, que es el derecho de las naciones a la autodeterminación.